Hola a todos y todas, les traigo la novela Harry Potter. La venida de Reaper. No olviden que la novela pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter. Simplemente estoy tomando prestados los personajes y el mundo creado por J.K. Rowling y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela, dale like, deja un comentario y si la quieres seguir escuchando. Capítulo 11. Gringotts, Londres, 21 de junio de 1972, 15. Harry había llegado según lo solicitado y ahora estaba sentado en la oficina de Longlares frente al goblin antes mencionado y otro que era un poco bajo y rechoncho pero parecía mucho más intimidante. El lado izquierdo de su rostro tenía 3 largas cicatrices blancas desde el rabillo del ojo hasta la línea de la mandíbula y, a primera vista, parecían haber sido arañadas por un animal. Eso y el ceño fruncido que llevaba dejaba en claro que no era un duende amistoso. Harry apenas había tomado asiento cuando Longlares se aclaró la garganta. Señor Evans, ha pasado mucho tiempo desde que nos conocimos así. Recuerdo que expresó su interés en hacer un trabajo para romper maldiciones para nosotros. Tenemos un trabajo que necesitamos hecho, que por tratado no puede ser cumplido legalmente por nadie empleado por gringos. Longlares dijo en su habitual forma contundente. Harry, por supuesto, esperaba recibir una llamada del banco desde hace bastante tiempo. Los últimos 8 meses habían sido pacíficos, tan pacíficos como podría ser una casa con 2 niños. Minnie estaba interesada en todo, ahora podía caminar y definitivamente era un puñado. Iggy crecía día a día, ya estaba de pie contra los barrotes de su cuna, y solo pasarían unos pocos meses antes de que se uniera a Minnie en su campaña para romper todo lo que estuviera a su alcance. Harry y Andrómeda estaban bastante felices con su pequeña familia, pero Harry estaba realmente ansioso por tener un poco de adrenalina. Descubrió que si bien había odiado ser obligado a tantas aventuras que desafiaban a la muerte en su juventud, en realidad ansiaba un poco de emoción ahora que era mayor. Aunque le había prometido a Andrómeda que no perseguiría más a psicópatas por monedas, ella estuvo de acuerdo en que él rompiendo un poco de maldiciones de vez en cuando estaba bien siempre y cuando tuviera cuidado. ¿Qué necesitas hacer? Harry preguntó ansiosamente. El goblin desconocido frunció el ceño cuando Longlares respondió. Hay una maldición sobre el puesto de defensa contra las artes oscuras en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Según mi primo Filius Flitwick, la maldición o más que probablemente una maldición ha estado vigente desde finales de los 50. Filius finalmente ha convencido al director para que haga algo con la maldición, por lo que acordó traer ayuda externa. Me gustaría que vayas allí y encuentres la fuente de la maldición y, si es posible, la rompas. Si no puedes, mira qué más se puede hacer. Smash no sé será tu asesor en esta misión. En esa última declaración hizo un gesto al goblin con el ceño fruncido a su lado. Smash no sé se hizo cargo con una voz gruñona. Evaluaré tus habilidades antes de seguir adelante. Puedes ser un mago poderoso, pero eso no significa que sepas una mierda sobre romper. Si superas mi evaluación, te explicaré los detalles de lo que pensamos que es la composición de la maldición. Harry, que había estado prestando mucha atención a la sesión informativa, asintió afirmativamente y respondió. He oído hablar de la maldición de mi esposa. Ella dijo que nunca tuvieron un instructor en Dada durante más de un año. También dijo que la desgracia siempre golpea esa enfermedad, escándalo o en el caso de la muerte de 2 de sus desafortunados profesores. Me quedo con el trabajo. Veremos si tienes las habilidades para completar el trabajo primero. No dejaré que avergüences a los rompedores de maldiciones de Gringotts. Es posible que no estés empleado aquí, pero sigues nuestra recomendación, lo que significa que si te ves mal nos vemos malo. Ahora sal de tu culo, comenzaremos las pruebas. Le ladró Crush no sé, luego se puso de pie y comenzó a salir de la oficina de Longlares. Harry se quedó boquiabierto tras el goblin por un segundo antes de levantarse para seguir a Crush no sé, apenas notando la diversión en el rostro de Longlares cuando se excusó para seguir a Crush no sé. Hijo de puta, me emparejaron con la versión goblin de Alastor Moody, pensó Harry para sí mismo mientras seguía a dicho goblin a las profundidades de Gringotts. No tenía idea de lo que implicaban estas pruebas, pero sabía con certeza que no iba a disfrutar. Ellos. /Cotter contra /Escuela Hogwarts, Escocia, 17-8-1972-06-22. Al llegar a las puertas de Hogwarts se encontró con 2 hombres que reconoció fácilmente. El primero era alto y delgado con una larga barba plateada, gafas de media luna con ojos azules brillantes debajo y una nariz larga y torcida, para completar el aspecto de un mago de libros de cuentos cliché que vestía una túnica azul medianoche con estrellas doradas estampadas en ellos.
Albus Dumbledore se veía exactamente como lo recordaba, tal vez con algunas arrugas menos, pero esa era la única diferencia que podía ver. El hombre que estaba a su lado era su antiguo profesor Filius Flitwick. Era bajo. Aproximadamente 1,5 metros de altura, su cabello rizado era de un castaño grisáceo y parecía un poco más joven de lo que recordaba. Aunque sus ojos negros y brillantes, llenos de emoción, no habían cambiado en absoluto. Harry aclaró sus pensamientos cuando llegaron a las puertas y las abrió permitiendo que Harry entrara y luego se hicieron las presentaciones. Harry tuvo que calmar su mente al ser presentado a 2 personas por primera vez, que conocía muy bien en su línea de tiempo. Fue bastante surrealista. Dumbledore extendió su mano e hizo las presentaciones. Hola señor Black, soy Albus Dumbledore, el director de Hogwarts, este es Filius Flitwick, director de Ravenclaw y nuestro profesor de encantamientos. Harry todavía se sentía desconcertado por toda esta situación, pero se tranquilizó, estrechó las manos de ambos hombres y respondió. Me alegra conocerlos a los dos, director Dumbledore, profesor Flitwick. He escuchado los huesos de oso de esta maldición de la que tengo una buena idea. Los efectos de todos modos. ¿Tienes alguna idea de quién lo colocó y en qué parte de la escuela está anclado? Harry pasó por alto las bromas y se puso a trabajar, cuanto antes pudiera empezar a trabajar, mejor. Así claro, el punto de anclaje es un misterio que hemos estado tratando de localizar durante años, en cuanto a quién lo lanzó. Creo que fue un exalumno al que no le gustó que rechazara su solicitud para enseñar defensa. Ahora perdóname, pero debo irme al ministerio Wizengamot en sesión esta mañana. Filius te ayudará en caso de que necesites algo. Con eso, Dumbledore atravesó las puertas, asintió con la cabeza y desapareció con un pequeño crujido. Harry negó con la cabeza hacia Dumbledore, siempre fue reservado después de haber esquivado expertamente la pregunta cuya respuesta Harry admitía, y luego se fue antes de que Harry pudiera preguntarle más sobre Tom. Volviendo su atención a Flitwick, sonrió y dijo: Longblade envía sus saludos, me hacen creer que fuiste tú quien finalmente convenció al director de llamar a Gringotts para ayudar con la maldición. Sí, he estado viendo a los profesores ir y venir en esa clase durante más de una década y Albus no ha tenido éxito en romper la maldición. Nuestros estudiantes están sufriendo debido a una instrucción inconsistente. Longblade me dice que acabas de completar el Guantelete Art Cursebreaker Smash. No sé. Flitwick terminó de hablar y miró inquisitivamente a Harry. Harry se estremeció al recordar la prueba Gauntlet que realizó en junio cuando Smash no se lo llevó desde la oficina de Longblade. Smash no se lo había llevado a lo más profundo de las entrañas de los túneles de Gringotts, a un agujero en el piso que era el techo de un túnel abandonado. Luego Smash no se lo había empujado hacia dicho agujero cayendo 10 pies hasta el piso del túnel de abajo con la simple instrucción de pasar al otro lado. Esto era más fácil decirlo que hacerlo porque los 5 millas de longitud del túnel estaban cubiertos de maldiciones, trampas, barreras de intenciones mortales sin mencionar todo tipo de sorpresas desagradables. Le tomó 36 horas llegar al otro extremo donde Smash no se lo estaba esperando, frunciendo el ceño y diciéndole: acabas de pasar tu prueba de certificación de Cursebreaker, felicitaciones. También estableciste un nuevo récord en el negando con la cabeza. Harry respondió: sí, y fue horrible. Harry se estremeció de nuevo al recordarlo. Tengo la esperanza de que podamos encontrar esta maldición antes de que lleguen sus estudiantes para el inicio del trimestre. Si es tan amable de mostrarme la camino a tu torre más alta, empezaré de arriba hacia abajo. Muy bien, síganme y tengan en cuenta que Hogwarts puede ser peligroso. Las escaleras se mueven en momentos aleatorios, hay escaleras engañosas, un poltergeist molesto y algunas veces las habitaciones aparecen dentro y fuera del aire, dijo el profesor con su voz chillona cuando entraron en el castillo subiendo escalones sin fin. ¿En qué piso está ubicada la clase dada? Preguntó Harry. Tercer piso, aula 3C, la oficina de defensa está adyacente al aula, pero hemos buscado minuciosamente en ambos y no hay señales de nada anormal en ninguna de las habitaciones. Flitwick respondió mientras abría la puerta de la torre de astronomía: te dejo a partir de aquí, tengo que prepararme para el próximo año escolar. Si necesita algo, llame a Tippy. Buena suerte, señor Black. Flitwick luego regresó por donde había venido. Horas más tarde y sabía que se estaba acercando al ancla de la maldición. Había comenzado en el 7º piso empleando un hechizo de rompe-maldiciones que funcionaba de manera similar al radar Muggle, enviando una distorsión de aire en forma de cono desde la punta de su varita en una onda constante, cambiaba de color según el tipo de magia que tocaba, y ahora enfrente al tapiz de trolls danzantes, el cono era casi negro como boca de lobo.
sonriendo para sí mismo y caminando de un lado a otro 3 veces mientras pensaba necesito encontrar la fuente de la maldición en la posición de defensa contra las artes oscuras más de 3 veces en su cabeza. Al tercer paso apareció una puerta y al abrir la puerta de roble envejecido su corazón dio un vuelco y gimió en voz alta. Parecía que tenía un largo día por delante porque la habitación que apareció era gigantesca y estaba llena hasta el techo con 1000 años de basura. La habitación de las cosas ocultas iba a ser su propio infierno privado hoy, suspirando, volvió a lanzar los hechizos de detección y continuó, aunque con todas las pociones oscuras, libros, armas y, por supuesto, el Horrocrux, sabía cómo conseguir el punto de anclaje para esto. Maldición iba a ser un ejercicio de paciencia. 4 horas más tarde llegó al armario manchado con el busto de un brujo feo en él. Canceló sus hechizos y se puso los clavos de piel de dragón antes de quitar la tiara que ya sabía que estaba escondida en el último cajón, la tomó con la derecha y se volvió para poder enrojecer la cita grabada en su diadema plateada deslustrada With Beyond la medida es el tesoro más grande del hombre. Con su mano izquierda empujó su daga especial, la hoja impregnada con veneno de basilisco, cortó el metal como mantequilla y un grito ensordecedor reverberó cuando un humo negro y turbio a semejanza de Tom Riddle fue expulsado del diadema de Rowena Ravenclaw y parecía delgado y luego se desvaneció en el aire. Estaba tratando de esperar a destruir los Horrocruxes hasta saber que estaban todos en su lugar. No estaba seguro de si los 5 habían sido creados todavía. Seguro que conocía 3, la diadema de Ravenclaw que acababa de destruir. Luego estaba el anillo de la familia Gaunt que estaba seguro que todavía estaba en Little Angleton en el hogar ancestral de Gaunt, y por supuesto el diario de Tom M. Riddle que tuvo el placer de conocer en su segundo año. Sabía que fue creado cuando Voldemort tenía 16 años. También sabía que el diario se le había confiado a Lucius Malfoy, pero no sabía cuándo había ocurrido, aunque estaba bastante seguro de que aún no había sucedido considerando que Lucius estaría entrando en su 6º año este otoño. Aún así, no podía dejar pasar la oportunidad de destruir un Horrocrux cuando prácticamente cayó en su regazo. Se quitó los guantes y volvió a lanzar el hechizo de detección, luego comenzó el trabajo que vino a hacer aquí. Pasó otra hora antes de que golpeara la tierra, se había encontrado con un candelabro de plata con 7 serpientes por brazos, sus bocas abiertas claramente pensadas para sostener velas, era absolutamente espantoso. Encontró la inmensa variedad de runas encantadas para representar la maldición grabada en el metal de candelabro. La maldición pudo extraer energía de la escuela a través de la base que descansaba en el piso, había sido empujada debajo de una montaña de mesas en la parte posterior de la habitación, tomando aliento, comenzó a probar las defensas y encontró una desagradable maldición que se activaría si alguien manipulaba el candelabro. Comenzando en la parte superior, desenrolló la matriz rúnica, canalizando el poder hacia atrás de una runa a otra hasta que alcanzó la runa de poder en la base. Cambiando su varita a su mano izquierda sosteniendo el hechizo que contenía el poder de moverse más allá de la runa de poder, sacó un Goblin Rune Stone de su túnica y lo empujó a la runa directamente a continuación en secuencia de la runa de poder. Un Rune Stop era un instrumento de oro macizo que se parecía a un picahielo y cuando se presionaba en una runa descargada se calentaba lo suficiente como para distorsionar la runa y dejarla incompleta, por lo tanto, detenía el flujo de magia en la siguiente secuencia, al igual que un electricista cierra del poder antes de trabajar también lo hacen Curse Breakers. Suspirando, gradualmente liberó la presión sobre su hechizo y la runa se iluminó de color rojo brillante antes de perder lentamente su luz a medida que el poder que contenía se desangraba en el castillo, ya que la runa se separó de la matriz principal y no podía operar de forma independiente. Ahora, técnicamente, había terminado, la maldición ya no podía extraer energía para mantenerse y se desvanecería en el próximo mes. Harry no fue más que minucioso y decidió seguir adelante y destruir la maldición en sí, que era tan simple como recitar la contramaldición para el año de la maldición de la desgracia, un simple mal fortuna finite y estaba listo. Recogió la diadema y los candelabros y salió de la habitación en busca de Flitwick. Encontrar a Flitwick fue bastante fácil con la ayuda de Tippi, ella pudo llevarlo al aula de encantamientos en el tercer piso. Flitwick estaba sentado detrás de su escritorio repasando sus planes de lecciones para el próximo año, si Harry tenía que adivinar. Al escuchar a Harry entrar en la habitación y lo miró expectante. Bueno, encontré la fuente de la maldición, Harry deslizó la vela sobre el escritorio hacia Flitwick, por supuesto que lo desactivé, era relativamente simple para romper la maldición. La publicación está libre de maldiciones ahora.
Sin embargo, lo preocupante es que encontré XXXXX artefacto oscuro sentiente en la habitación mientras buscaba el ancla. ¿Estás familiarizado con un profesor Flitwick de Horrocrux? Preguntó Harry mientras deslizaba la diadema de Rowan Ravenclaw junto a la vela en el escritorio de Flitwick. Filius escuchó al señor Black hablar y se animó internamente ante la noticia de que la maldición había sido levantada, solo para palidecer de horror al escuchar un Horrocrux dentro de su escuela. Sí, lo soy, son una repugnante abominación de la magia. Harry asintió con la cabeza. Destruí el Horrocrux, pero me temo que el recipiente no tiene precio y me disculpo por su destrucción, le dijo Harry al profesor con tristeza. Al escuchar esto, Flitwick miró el artefacto al que no había prestado atención a la luz de la noticia de que un Horrocrux estaba escondido en el castillo. Jadeó de horror ante la diadema de Ravenclaw, que tenía un agujero del tamaño de una hoz a través de la banda y estaba negro quemado alrededor de los bordes del agujero. ¿Quién mancharía algo tan puro con esta asquerosa magia? Preguntó Flitwick sin esperar una respuesta. Quien haya puesto la maldición en el trabajo de la defensa también creó eso. La firma mágica es una coincidencia, declaró Harry. Bueno, estoy muy agradecido por lo que ha hecho por Hogwarts, señor Black. Descanse un poco, parece muerto en sus pies, le dijo Flitwick y tristemente volvió a trabajar. El sueño de su vida de encontrar la diadema arruinada, al igual que la diadema misma, fue arruinada irreparablemente. Harry asintió con la cabeza y le deseó al profesor un buen día, no que el hombre pareciera escucharlo, perdido en sus pensamientos como estaba. Gringotts, Londres, 17 de agosto de 1972, 14:24. Al llegar a la oficina de Longblade se derrumbó en la silla frente al escritorio de dicho duende. El goblin en realidad sonrió al humano cansado y le preguntó: «Bueno, ¿el trabajo está completo o se requerirá que Smash no se te haga pasar por más pruebas?» Longblade se divirtió mucho con el escalofrío que sintió Harry al recordarle Smash no sé la prueba. Ya está hecho, la maldición ha sido eliminada, y encontré un Horrocrux hecho por el mismo hombre que colocó la maldición en el poste. Estaba en la misma habitación donde se colocó el ancla. Lo destruí también para que puedas agregarlo al proyecto de ley que estás enviando a Hogwarts, informó Harry. El duende palideció y luego asintió con la cabeza y finalmente habló. Muy bien, me complace que haya podido completar el trabajo satisfactoriamente. Su pago se depositará como de costumbre. Asintiendo con su afirmación, Harry se levantó de su silla deseando un buen día para ti, Longblade, aunque una vez más no obtuvo respuesta de dicho goblin, que estaba ocupado escribiendo una carta apresurada para informar al gerente Ragnuk de que se había encontrado y destruido un Horrocrux en Gran Bretaña. Como era la orden permanente si alguna fue encontrada por Cursebreakers. Los goblins realmente odiaban los Horrocruxes y se dedicaron a destruir los que encontraran. /Cotter contra /3 Escobas, Oxmeade, Escocia, 14 de febrero de 1973. Harry iba a llevar a Andrómeda a una cita ya que era el día de San Valentín. Andrómeda insistió en que salieran solos los dos al menos una vez al mes y dejaran a los niños al cuidado de su abuela Melania, quien estaba encantada de tener hijos para malcriar, y malcriarlos como solía hacerlo. No habían anticipado que la ciudad de Oxmeade estaría repleta de estudiantes, aunque probablemente deberían haberlo hecho. Aún así se las arreglaron para conseguir un biplaza y tener una buena cena sin tener que regañar a Niñe por causar el caos que a ella le encantaba hacer. Andrómeda se excusó para ir al baño de mujeres antes de que se fueran al cine Muggle a buscar una película. Tuvo que cambiarse la túnica. Harry estaba mirando a otras parejas cenando cuando algo llamó su atención. Un Lucius Malfoy mucho más joven que parecía la viva imagen de su futuro engendro, acababa de golpear a una joven rubia que Harry reconoció como su cuñada Narcisa. Podía ver la forma de la huella de la mano roja en su mejilla y las lágrimas fluyendo de sus ojos mientras lloraba de dolor. Levantándose de su silla, se dirigió a su mesa y pasó por un amuleto de privacidad. No más discusiones, Narcisa, vendrás a mis habitaciones esta noche y te acostarás conmigo, ¿entiendes? La voz chirriante de Lucius se escuchó cuando Harry cerró la distancia a su mesa. Lucius, que estaba de espaldas a él, no se dio cuenta, pero los ojos de Narcisa se encontraron con los suyos casi de inmediato dándole una mirada suplicante. Harry simplemente asintió con la cabeza antes de tirar a un muy sorprendido Lucius de su silla y darle la vuelta antes de hundir su puño derecho en la cara del rubio. Lucius gruñó y cayó al suelo. Se llevó la mano a la nariz, donde la sangre manaba copiosamente. Sus ojos se dirigieron hacia arriba y, al ver a Harry, Lucius miró con furia al hombre que estaba sobre él.
¿Tienes alguna idea de quién soy? Soy Lucius Malfoy, solo espera a que mi padre se entere de esto. Lucius exclamó recordándole a Harry aún más a su futuro hijo. Así que tu hombre es suficiente para levantar una mano a tus mejores, pero cuando el cuñado de tu futuro se ofende por tu trato con una hija de la casa de Black, corres hacia papá. Harry resopló ante la sombra del rostro rosado de Lucius que se había vuelto. Si alguna vez vuelves a poner una mano sobre ella, convocaré un duelo de honor entre nosotros. Lucius se había puesto de pie y sacó su varita. Toda la barra se quedó en un silencio sepulcral. Harry no se había dado cuenta de que Andrómeda se apresuró a arrastrar a Narcisa de la mesa, ni del hecho de que tenían audiencia. Le sonrió a Lucius. Deja eso a un lado antes de que te lastimes. ¿Cómo te atreves? Lucius tronó mientras lanzaba una desagradable maldición cortante hacia Harry. Harry simplemente lo redirigió hacia la pared lejos de la multitud. Antes de enviar el mismo hechizo con el que maldijo a Bella en el callejón Diagon, solo apuntando más bajo. El apaleado se conectó con las joyas de la familia del heredero Malfoy con un crujido repugnante. Malfoy cayó al suelo gritando en un tono muy alto y casi de inmediato sucumbió a la inconsciencia debido al dolor. Malfoy no sería estéril, desafortunadamente eso se consideraría un robo de línea, pero no podría usar su equipo durante varios meses. Terminado ese disgusto, fue a buscar a Andrómeda para terminar su cita. Después de consolar a su cuñada, por supuesto. /Cotter contra /Escuela Hogwarts, Escocia, 24 de junio de 1974, 12. Ahora no había duda de que el señor Black pudo romper la maldición del puesto de defensa. La profesora Campbell acaba de completar su segundo año de enseñanza sin incidentes. Albus estaba un poco molesto de que el joven pudiera resolver el problema en una tarde. Cuando Albus no pudo resolverlo durante más de una década. Sin embargo, esa era la menor de sus preocupaciones. Ahora tenía una prueba concluyente de que Tom había hecho al menos un Horcrux y que el señor Black también lo había destruido. Las señales estaban ahí, la guerra se acercaba. Los ataques habían comenzado en pueblos mugles aislados y residencias nacidas de mugles en todo el país. El símbolo verde brillante de una calavera de la que sale una serpiente flotando como una valla publicitaria sobre las propiedades de las personas asesinadas. Atraer la atención del ministerio antes de que los mugles se dieran cuenta de que sí, las cosas se veían bastante oscuras. Capítulo 12. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si la está escuchando en otro canal significa que la descargaron y la subieron sin revisar. Callejón Diagonal, Londres, 21 de junio de 1975, 21. Harry había estado leyendo los periódicos durante los últimos 2 años. Voldemort se había mantenido en las sombras, sobre todo teniendo a sus mortífagos cometiendo ataques de atropello y fuga contra mugles y familias nacidas de mugles, dejando la marca y luego desapareciendo. Desafortunadamente, Harry tenía muy poco conocimiento de este tiempo y realmente no tenía tiempo para prepararse, antes de que Daphne Greengrass soltara ese orbe de tiempo en su pecho. La única pista sólida fue hoy la celebración del solsticio de verano que se celebra anualmente desde algún momento del siglo XVII. Dumbledore le dijo que este día era el primer disparo de la guerra. Justo al anochecer, 200 mortífagos saquearon el callejón Diagonal, 50 muertos, cientos de heridos y en cualquier momento todo el infierno estaba a punto de estallar en el callejón Diagon y solo él y Andrómeda sabían de qué se trataba. Que suceda. Andrómeda insistió en acompañarlo, ambos estaban ataviados con túnicas grises con capucha. Harry le había cambiado un conjunto de túnicas de repuesto, y estamos parados juntos bajo un encanto de nótenme, no en las afueras de la multitud que canta y baila. La música era tocando en voz alta reverberando a través del callejón y si no supiera lo que vendría, habría estado feliz de unirse a las festividades. Los niños estaban con Arcturus y Melania. Arcturus realmente se había encariñado con él después de poner al joven Lucius en su lugar. Después del incidente en las 3 escobas, Arcturus había cancelado el contrato con Malfoy. Arcturus puede ser un bastardo despiadado, pero tenía una debilidad por sus nietas y cuando Andrómeda le contó lo que había sucedido ese día en Hogsmeade, Arcturus estaba en la Red Flu, rompiendo a Abraxus Malfoy por uno nuevo. Cuando Abraxus mencionó que Harry era un mestizo y dañaba a un vástago de sangre pura, Arcturus se rió en la cara del hombre. El chico está protegido por un contrato mágico para proteger la casa de Black. Si alguien levanta la mano hacia un miembro de mi familia, Harry es libre de atacar con la misma autoridad que un señor sangre pura, fue la respuesta de Arcturus. Abraxus estaba tratando de disculparse apresuradamente por las acciones de su hijo, y tratando de salvar el contrato, que en ese momento era inútil.
Rápidamente se estaba dando cuenta de lo mal que se había equivocado su hijo. Después de ese incidente, Harry y la familia fueron invitados a cenar con los Black al menos una vez a la semana. La mayoría de las veces se unía a Sirius, que vivía con sus abuelos a tiempo completo, ahora aprendiendo su lugar como futuro Lord, y Narcisa, que también se había sentido mucho más cariñosa con él después de que él la salvó. Ella y Andrómeda también se estaban acercando de nuevo y, a veces, arrastraba a Andrómeda al callejón para un día de compras de chicas y todo eso, dejando a Harry como un luchador de mocosos. No es que a él le importara tanto. Los niños, ambos estamos creciendo. Niñe cumpliría 5 años en diciembre y era un poco infernal. Había adquirido un control natural sobre sus poderes y su cabello funcionaba como un anillo de humor mugle. Estaba tramando algo que se volvió rosa chicle, su cabello casi siempre era rosa chicle. Ella era tan torpe como Harry recordaba de su tiempo, ninguna cantidad de práctica con las vigas de equilibrio en el parque mugle podía arreglar eso, pero él la amaba absolutamente hasta la muerte como si fuera su propia hija y realmente lo era. Ni siquiera sabía que él no era su padre biológico, y ni Andrómeda ni Harry planearon cambiar eso. Se lo dirían cuando fuera mayor, pero por ahora estaban contentos con la forma en que estaban las cosas. Ignotus, por otro lado, era una imagen casi escupida de Harry, excepto que tenía los pómulos de Andrómeda y los ojos grises. Tenía algunas habilidades metamórficas, podía cambiar la longitud y el color de su cabello y el tono de su piel, pero no podía alterar su estructura ósea, o tejidos blandos o cambiar su nariz en un hocico de cerdo como Nimadora solía hacer, en la mesa de la cena. Cumpliría 4 en noviembre y, desafortunadamente, su hermana mayor lo desviaría fácilmente, pero donde Niñe era torpe y desagradable, y era bastante elegante e incluso tan joven como él, era muy inteligente imaginando formas de sortear los obstáculos que Harry y Andrómeda pusieron. En su lugar para mantenerlos fuera de las cosas, el tarro de galletas es un buen ejemplo. Andrómeda le dio un codazo y llamó su atención. Creo que las protecciones acaban de subir el transporte, le dijo en un susurro. Harry se regañó a sí mismo por soñar despierto mientras su varita se deslizaba en su mano rápidamente haciendo un hechizo de detección y asintió con la cabeza. Tienes razón, está a punto de suceder, ¿podrías ir a casa y dejarme lidiar con esto? Harry casi rogándole que se vaya. No, si estás peleando, yo estoy peleando. Puedo cuidar de mí misma, has estado entrenando conmigo durante años. Te amo pero no me mantendrás alejado de esto, dijo con firmeza. Era cierto, desde marzo del 73, Harry había estado entrenando con ella en el viejo granero en el que se convirtió en una especie de campo de entrenamiento. Encantar un amuleto de extensión en el interior haciéndolo del tamaño de un campo de Quidditch en el interior y erigir salas de duelo en el granero fue una bendición para sus carreras matutinas en el invierno. Aprendía rápido y rivalizaría si no superaba a su hermana en combate. Eso no significaba que él no estuviera aterrorizado por su pelea, pero ella era terca y él no podía mantenerla fuera de la pelea si lo intentaba. Un estacato de grietas lo trajo al presente, tomó un respiro para calmarse y lo dejó salir lentamente, preparándose para la batalla. Andrómeda, por otro lado, se parecía a un gato mortal preparado y listo para saltar. Ten cuidado, Andrómeda, te amo, le susurró Harry al oído. Yo también te amo, mantente vivo y no hagas nada loco, respondió ella y se inclinó para darle un suave beso antes de que se prepararan para la batalla. Los ataques comenzaron desde el otro lado de la reunión. Los encantos de la desilusión cayeron de un gran grupo de hombres con túnicas enmascarados que se preparaban para disparar. Inadvertida por la multitud que cantaba y bailaba, la luz verde fue la única advertencia que tenían antes de que golpeara a muchas víctimas desprevenidas. Las explosiones sonaron en los gritos de fondo y el olor a humo asaltó los sentidos y Harry giró en el acto. Las salas antiviaje no prohíben las apariciones dentro de la cúpula de las salas, solo te impiden pasar por la línea de protección. No muchas personas se dieron cuenta de esto y, en cambio, entraron en pánico y trataron de correr pisoteándose unas a otras cuando podrían haberse aparecido lejos de los ataques y refugiarse. Harry no tenía ninguna intención de refugiarse, estaba planeando quitarse vidas. Harry apareció unos 50 detrás del grupo de que estaban agrupados a unos 10 metros de la multitud, sin dudar ni un segundo soltó un poderoso confringo contra las 2 o más docenas de hombres enmascarados que estaban ocupados lanzando hechizos a personas indefensas. Auge.
La explosión fue enorme. Harry sintió que su núcleo se agotaba por el poder que le puso, sacudió el suelo y envió una columna de tierra al cielo, las ventanas de un edificio cercano se hicieron añicos y la multitud fue arrojada con tierra y pequeños fragmentos de sus objetivos. Cuando el polvo se despejó y el agudo zumbido armónico desapareció de sus oídos, fue para ver un cráter de 6 metros de diámetro lleno de cuerpos destrozados. Algunos gemían débilmente con los brazos o las piernas destrozadas para parecerse a cortes de carne en un matadero. Otros claramente muertos, desmembrados de formas horribles, literalmente destrozados. Algunos miembros del grupo estaban desparramados al otro lado de la calle o apenas con vida, gritando de dolor, con quemaduras graves y falta de miembros. La multitud lo miró en estado de shock, horrorizada por lo que le habían visto hacer y aún más aterrorizada cuando golpeó a los que aún estaban vivos con maldiciones asesinas. ¿Qué diablos les pasa a ustedes? Empiecen a pelear o lárguense de aquí. Harry rugió sobre la multitud. Habiendo estado harto de que lo vieran y no aprovecharan la oportunidad de huir, se lanzó un Solurous. Y dio a conocer su enfado. La multitud reaccionó de inmediato y comenzó a empujar para alejarse de él. Se dirigieron hacia el caldero chorreante ahora que Harry despejó el camino para ellos. Algunos vomitaron y se sintieron miserables cuando vieron un vistazo en el agujero o vieron una extremidad desgarrada en la calle, pero la familia nos arrastra hacia la salida. Miembros o empujados por la gente detrás de ellos, a través del pub, con suerte, al Londres Muggle /CTR contra /Andrómeda apareció detrás del grupo que lanzaba hechizos de explosión en el frente de la tienda. Se había ido un segundo después de que Harry disparara, ya que era su plan de separarse y abrirse camino hacia el banco. Había cadáveres por todo el lugar y todos parecían compradores o, en un par de casos, tenderos atrapados dentro cuando los edificios explotaron a su alrededor. La mayoría parecía estar viva pero gravemente herida, podía escuchar gemidos y gritos de ayuda de muchos, pero tenía un trabajo que hacer en este momento, así que los apartó de su mente. El primer grupo con el que se encontró parecía ser de 10 o 12 y estamos prendiendo fuego a Madame Malkins. Ella lanzó una maldición de la familia negra, la misma que su padre le lanzó a Harry hace años. Una niebla negra como una nube se precipitó sobre el grupo de hombres enmascarados que ni siquiera la habían notado detrás de ellos. El humo los envolvió incluso antes de que supieran que estaban siendo atacados. La maldición funcionó muy rápido. Podía escuchar sus gritos ahogados cuando el humo entraba por sus pulmones y los pudría de adentro hacia afuera mientras el humo flotando sobre sus cuerpos se pudría de afuera hacia adentro. Liberando el hechizo, el humo se desvaneció dejando solo cuerpos en severa descomposición y un blanco empañado enmascararon sus túnicas. Habiendo sido completamente descompuesto por la maldición podrida teniendo que concentrarse para mantener su cena baja, apenas notó la explosión más grande que venía detrás de ella. El sonido de su marido haciendo su primer disparo en la batalla. Cotter contra Harry comenzó a abrirse paso por la calle con su varita cortando la muerte a innumerables mortífagos esparcidos por las calles del callejón Diagon. Sus lamentables gritos de misericordia cayendo sobre grupos de sordos parecían extenderse ahora, probablemente porque habían visto a sus camaradas ser asesinados por la pareja. En túnica gris. Harry había visto a Andrómeda lloviendo muerte en el otro extremo del callejón mientras él vigilaba a la multitud que pasaba por el caldero chorreante. Ahora estaba recuperando el tiempo perdido matando a cualquiera con una máscara. Se encontró con 3 hombres que se turnaban para lanzar crucio a un niño de no más de 8 años y después de presenciar que no tuvo problemas para invocar el odio necesario para lanzar a Avada Kedavra golpeando al hombre que tenía la maldición sobre el niño, se derrumbó. Con los ojos mirando inexpresivamente al cielo, el percutio de Harry hizo un agujero en el lóbulo frontal del hombre que estaba a su lado. El último hombre apenas había levantado su varita antes de que el osis flaco de Harry golpeara el cuadrado del man en el cuello aplastando sus vértebras en polvo. Una maldición cortante vino de su derecha anunciando la llegada de 6 hombres enmascarados más que intentaron bombardearlo con hechizos solo para que él se apareciera detrás de ellos clavando su daga en un hombre mientras golpeaba a otro con un reducto en blanco. Manteniendo su brazo derecho en movimiento, un Sectumus Sempra a corta distancia cortó a los otros 2 hombres en su lado derecho mientras él sacó la mano izquierda sosteniendo la daga del hombre que acababa de apuñalar y la arrojó en el cuello del hombre directamente a su izquierda. El último hombre lo miró boquiabierto hasta que Harry simplemente movió su varita y rompió el cuello del hombre. La parca recibiría lo que le correspondía esta noche, pensó Harry para sí mismo. Cotter contra Andrómeda Black fue una fuerza de la naturaleza en los campos de la muerte esta noche.
girando y bailando, matando pareja tras pareja en un vals de la muerte. La carcajada que salió de sus labios cuando encontró un nuevo retador le recordó a su hermana en el apogeo de su locura. Ella esquivaba hechizos con facilidad y esquivaba maldiciones mientras tomaba represalias a una velocidad vertiginosa. Había dejado un rastro de parejas de baile a su paso desde el caldero chorreante hasta el banco Gringos. Perdió la cuenta de cuántos hombres enmascarados conocían el extremo comercial de su varita. Esta noche. Escuchó un suave pop a su lado y giró la varita lista solo para ver a su esposo vistiendo una túnica que hacía juego con la de ella. Las manchas de sangre en sus túnicas incluso parecían emparejadas. Se escuchó un fuerte estruendo y sintieron caer las barreras de transporte, las de los aurores habían llegado por fin. Es hora de irse, Andy, dijo Ari antes de tomar su mano y apartarlos. Habían hecho lo que habían venido a hacer y habían soltado muchos gruñidos esta víspera. Harry no era lo suficientemente ingenuo como para pensar que alguien de valor fue asesinado esta noche. Lo más probable es que Voldemort acabara de enviar carne de cañón, pero Harry había tomado una parte de su ejército y le había dado a Voldemort un ojo morado. /Cotter contra /Callejón Diagon, Londres, 21 de junio de 1975, 22:17. Esto era horrible, los cadáveres estaban por todas partes. Lo extraño que Albus se dio cuenta fue que la mayoría de los cuerpos llevaban máscaras y túnicas negras con capucha. Caminó por un cráter masivo y vomitó al ver partes del cuerpo mutiladas que llenaban el agujero y notó partes del cuerpo a lo largo de la calle, probablemente por la explosión inicial. Continuó caminando y se volvió más confuso ya que todos los cuerpos que había visto desde que ingresó al callejón, menos unos pocos donde la multitud estaba reunida antes, vestían el atuendo descrito por los sobrevivientes de otros ataques, como el que vestían sus atacantes. Hasta un grupo de Auror documentando los 10 cuerpos pudriéndose por una poderosa maldición oscura, todavía tenían máscaras blancas cubriendo sus rostros podridos. Albus reconoció a Alastor Moody que parecía estar a cargo del grupo de aurores y se acercó a él. Alastor, ¿qué pasó aquí? Me hicieron creer que era un ataque de mortífagos, pero los cuerpos no parecen estar de acuerdo con eso. Preguntó Albus con voz débil evitando mirar la espantosa vista frente a él. Alastor miró a Dumbledore y los mortífagos entraron y luego colocaron barreras de transporte y comenzaron a colocarse en posición desde el interior de las barreras. Atacaron de manera orquestada, un gran grupo comenzó a lanzarse a la multitud cerca del caldero chorreante, pero solo por unos 20 segundos más o menos cuando una maldición explosiva dominada los destruyó a todos. Eso es lo que causó ese tazón de hamburguesa que pasaste en tu camino hacia aquí. Los testigos dicen que un hombre con una túnica gris con capucha golpeó a los que sobrevivieron a la explosión con maldiciones asesinas antes de decir groseramente que peleen o se larguen del callejón. Por lo que deduje, el tío estaba atento mientras se movían por el pad, salvó a un montón de inocentes. Luego, él y su compañero empezaron a matar a los bastardos. Tengo cientos de recuerdos para procesar, así que por ahora eso es todo lo que puedo decirte además de la factura del carnicero. Alastor terminó su explicación mirando a Albus expectante. Casi tengo miedo de preguntarle a Albus. De todos modos, ¿cuántos murieron? 17 civiles muertos, 10 aurores muertos, 96 mortífagos muertos. Hay más de 100 heridos, 30 de los aurores, el resto son civiles. Quienquiera que estuviera luchando contra ellos no dejó ningún superviviente ni un solo mortífago herido. Los aurores capturé a unos pocos, pero los bastardos ni siquiera hablan inglés. Su mercenario ruso, si tuviera que adivinar. Moody terminó de hablar y se volvió hacia su equipo dejando en claro que había terminado de hablar. Albus suspiró con tristeza. Tanta muerte y casi podía apostar que la mayor parte fue repartida por la parca. Él pudo haber salvado a un montón de gente inocente, pero nunca les dio a estos pobres hombres una oportunidad de redención. No estaba seguro de qué hacer. The Daily Prophet elogiaría al Reaper como un héroe y de una manera que podía entender por qué, pero Albus aborrecía matar. Incluso durante la última guerra, no podía matar a su examante que había encerrado en su propia prisión y se felicitó a sí mismo por no haber recurrido a medios tan toscos. Sabía en ese momento que tenía que concentrarse en el panorama general. El segador era un salvaje pero no dañaba a los inocentes, Tom por otro lado se dañando a los indefensos. Tom había intentado anunciar su salida a la luz a lo grande esta noche. Apuesto a que Tom será muy infeliz esta víspera. Dumbledore se rió entre dientes. /Cotter contra /Malfoy Manor, Wiltshire, Inglaterra, 22:09. Tom estaba definitivamente infeliz esta víspera.
Crució Rodolphus Lestrange pasó de un fuerte dolor de cabeza por un desagradable ataque de legilimancia, donde Voldemort observó todo el evento desde la vista de Rodolphus como un observador en la parte superior del techo de Flourish and Gloss. Aullar de dolor mientras cuchillos al rojo vivo le picaban cada terminación nerviosa de su cuerpo. Fracaso completo, fracaso de la mitad de mi ejército derrotado por 2 personas. Voldemort chilló que involuntariamente empujó con mucho poder al hechizo aún activo en el Lestrange Lord y desgarró su mente hasta convertirlo en avena. Haciendo una pausa cuando Lestrange dejó de gritar, miró hacia abajo y vio ojos en blanco que lo miraban. Voldemort rugió: déjame, tu incompetencia me ha costado otro seguidor. Ninguna persona fue lo suficientemente valiente al mencionar que la falta de manejo de la ira de los señores oscuros le había costado otro seguidor, todos parecían tener un agudo sentido de autoconservación. Tenía razón en temer a la parca, pensó Voldemort para sí mismo pensando en la batalla que acababa de ver. Él masacró a mis hombres como si fueran mugles y me temo que ni siquiera lo mejor de mí sería rival para él y su compañero. Tal vez debería llegar a los gigantes antes de lo planeado. También podría intentar negociar un trato con los dementores que reforzaría mis filas e incluso el Reaper no puede detenerlos. También necesito hacer un reclutamiento para reponer a los caídos, aunque no más mercenarios. Ese último lote fue inútil. Realmente le rompió el corazón gastar todo el oro de Lord Malfoy, pensó con una sonrisa. La próxima vez que atacara sería un baño de sangre, se prometió a sí mismo. Capítulo 13. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si la está escuchando en otro canal significa que la descargaron y la subieron sin revisar. Evans Farm, Condado de Durham, Inglaterra, 22 de junio de 1975. Harry yacía respirando pacíficamente pensando en cuál sería su próximo movimiento. Sabía que los dementores, los gigantes y los hombres lobo eran los Voldemorts que iban a las tropas de choque. Podría encontrar hombres lobo individuales dispuestos a luchar por él, pero las manadas más grandes de Europa eran neutrales y no lo ayudarían si eso significara derribar leyes más duras y más restricciones para los de su especie. La mayoría de las manadas de hombres lobo eran pacíficas y no querían propagar su enfermedad. Fenrir Greyback y su manada fueron la excepción a la regla, que habían glorificado al matar magos regulares e infectar a otros. ¿Qué fue lo que los mató? Bueno, eso y el contrato aterrizó en el regazo de Harry. Los gigantes de los que Harry no se preocupaba, eran peligrosos, seguro, pero se mataban muy fácilmente con la estrategia correcta. Eran la idea de Voldemort de los tanques, como los elefantes de batalla de antaño. Eran impresionantes de contemplar, pero también se convirtieron en grandes objetivos. No, solo podía pensar en una cosa que necesitaba cortar de raíz, antes de que se convirtieran en una amenaza real. Dementores. Ellos eran en lo que se enfocaría a continuación y pronto, porque si hubiera sabido que el viejo sin nariz no se habría tomado amablemente que Reaper destruyera sus planes para Callejón Diagon, no, se reagruparía y volvería a intentarlo con una persona más fuerte. Fuerza. Andrómeda pasó su pierna desnuda sobre la de él sensualmente antes de apoyar la cabeza en su codo mirándolo. ¿Qué tienes en mente que pareces estar sumido en tus pensamientos? Ella cuestionó. Dementores, dijo Harry distraído sin dejar de mirar el techo. Dementores, Harry, no era tu alma lo que estaba chupando, era tú, Andrómeda. Harry la interrumpió antes de que pudiera terminar. Estaba pensando en cuál será nuestro próximo objetivo y es cuidar de los dementores. Harry terminó, sus mejillas un poco sonrojadas ante su insinuación. Harry estaba un poco sorprendido esa noche cuando se dirigieron a casa desde el Callejón Diagon. Andrómeda capturó sus labios en un beso apasionado y prácticamente lo empujó hacia su habitación. Aparentemente, la adrenalina tuvo un efecto extraño en Andrómeda, había sido insaciable desde que llegaron a casa a las 10 y todavía se sentía juguetona si la forma en que estaba frotando su pie arriba y abajo de su pantorrilla era una indicación. Tratando de no distraerse con su esposa, y viendo cómo estaba apoyada a su lado mostrando sus pechos desnudos, fue bastante difícil. Harry se aclaró la garganta y habló de nuevo. Voldemort no se rendirá y va a buscar una ventaja, en mi vez que usó dementores, hombres lobo y gigantes. Ahora ya he tratado con sus aliados de hombres lobo y él tendrá problemas para encontrar más, y los gigantes se enfrentarán fácilmente, pero los dementores serán una pesadilla si abandonan esa isla y esparcidos por Gran Bretaña, explicó Harry. ¿Realmente sabes cómo acabar con el estado de ánimo? Hizo un puchero. ¿Andy se puede matar a los dementores? Ella cuestionó. Al levantarse, Harry abrió su baúl y cavó alrededor de un minuto antes de sacar un tomo Magic Most Arcane.
Mirdine Emrys y pasó a la página 427, luego le pasó el libro a ella. Siempre quise probar ese hechizo, Harry dijo con voz infantil. La llama de Mente, utilizada para destruir seres de otro plano como Letifolds, poltergeists, fantasmas, espíritus y dementores. Nota al margen. Este hechizo es igualmente peligroso para el lanzador y puede volverse loco sin la debida fuerza de voluntad. Luego pasó a explicar los movimientos de la varita, que eran 3 partes para lanzarlo. Primero hizo un pequeño movimiento circular en el sentido de las agujas del reloj cuando el hechizo se formó frente a su varita, apuntó con la varita en la dirección en la que deseaba que fuera el hechizo. En voz alta hubo más movimientos de varita, pero Andrómeda saltó al encantamiento Fien Dignus Orbitus Spiritum. Andrómeda jadeó y entrecerró los ojos a Harry. ¿Este es el hechizo básico para el fuego diabólico, no? Exigió. Suspirando, Harry asintió con la cabeza. En los 1400, un grupo de magos oscuros se dio cuenta de que solo podías lanzar la parte de fuego del hechizo, pero los resultados son casi imposibles de predecir, dijo Harry suavemente a Andrómeda, después de haberse metido de nuevo en la cama y frotándose su espalda con movimientos calmantes para tratar de calmarla. Entonces, ¿quieres que, asaltar la prisión, inhabilitar a los guardias y luego lanzar el hechizo y marcharte? Finalmente le preguntó con incredulidad. Sí, esa es la idea aproximada. Necesitaré que nos recuperes. El hechizo es muy agotador, así que estaré agotado mágicamente si lo lanzo en la balanza. Espero que tenga que hacerlo, respondió Harry. Bueno, planifiquemos esto y podemos intentar resolver los detalles mañana. Ahora creo que estás listo para realizar tus deberes maritales y no más distracciones, ronroneó agarrándolo bajo las sábanas. Harry no estaba seguro de sobrevivir esta noche al ritmo que Andrómeda iba a matarlo. Cotter contra Evans Farm, Condado de Durham, Inglaterra, 25 de septiembre de 1975, 21:30. Los niños se quedaron en Arcturus por la noche y Harry y Andrómeda se estaban preparando para un viaje al Mar del Norte. Harry sabía exactamente dónde se encontraba la isla de Azkaban de sus días de trabajo en los Aurores después de la caída de Voldemort en el 98. Había hecho muchas entregas a esa isla antes de ser presionado para los servicios del DOM. ¿Estás lista para esto, Andrómeda? Le preguntó Harry gentilmente. En realidad no, pero no creo que alguna vez lo esté. ¿Estás seguro de que esto funcionará? Sí, estoy seguro de que funcionará. Simplemente seguimos el plan y estaremos bien. Traen a los prisioneros a las 9:45, así que es mejor que nos vayamos, le dijo Harry tratando de aliviar sus preocupaciones antes de traerla. A un abrazo y besarla suavemente. Estaremos bien, solo pégate a mí como pegamento. Regresaremos a casa antes de que te des cuenta. Ella asintió y tomó su mano. Estoy lista cuando tú lo estés, dijo con un aire de determinación forzada. Él le sonrió antes de retorcerlos en el aire con apenas un sonido mientras desaparecían. A 5 millas de Azkaban reaparecieron al final de un muelle con mares tormentosos rompiendo en la orilla detrás de ellos. Revisando su reloj y viendo que tenían 10 minutos para cruzar el tramo, Harry desencogió su Nimbus Tuotousan y ayudó a Andrómeda a ubicarse antes de que él trepara detrás de ella. Y extendió la mano a su alrededor para controlar la escoba. Pateó con fuerza y empujó la escoba a la velocidad máxima para cubrir las 5 millas o más hasta Prison Island. Aproximadamente a 1 kilómetro de la isla se dio a conocer el frío y el viento y la lluvia cobraron intensidad. Había tantos dementores en esta isla que crearon su propio microclima. El frío que venía de la isla chocó con el aire templado del verano de junio de la zona circundante, provocó vientos de gran fuerza que tiraron de toda la cubierta de nubes en el área sobre la isla y fue el motivo de la lluvia perpetua. Harry tuvo que volar en diagonal y contra el viento y dejar que el viento corrigiera su rumbo en los últimos 30 metros para poder aterrizar en la isla. Aterrizaron en la plataforma de aterrizaje de los trasladores exactamente donde tenían que estar. ¿Isla Azkaban qué hora es? Preguntó Andy temblando de frío bajo su túnica gris con capucha. Harry había encogido su escoba y la había puesto en su bolsillo y sacó 2 barras de chocolate entregándole una antes de responder. 9:43. Tenemos 2 minutos. Desilusionarse y estar listo, dijo antes de tomar un gran bocado de su chocolate y lanzando un hechizo de desilusión en su propia túnica. La túnica amplificó el hechizo hasta que fue casi invisible. Sintió que Andy le colocaba la mano en el hombro para que no se soltaran y esperó en silencio con anticipación. Un destello azul apareció frente a ellos y 8 personas se materializaron de la nada. Los aurores comenzaron a hacer marchar a los prisioneros tan pronto como aterrizaron, sin darles tiempo a los prisioneros para orientarse.
Se movieron al unísono con los aurores 3 en total formando un triángulo uno frente a uno a cada lado, y 5 prisioneros encadenados marcharon hacia la puerta, con Harry y Andrómeda en la retaguardia. La procesión se detuvo frente a un conjunto de puertas dobles lo suficientemente grandes como para que pasara un gigante y la auror principal, una mujer de cabello castaño rojizo, presionó su placa en una placa de latón donde debería haber una manija. Una voz pareció salir de la puerta misma. Nombre y propósito de la visita, repitió la voz de un hombre que silbaba. Auror Capitán Bones, transferencia de prisioneros, ladró la auror femenina. Hubo una pausa, luego una serie de gigantescos clics de cerradura antes de que las puertas se abrieran libremente y se abriera un espacio de aproximadamente 5 pies entre las puertas y luego se detuviera solo abriéndose lo suficiente para permitirles pasar. La procesión avanzó a través del espacio. Entraron en un vasto patio yermo. Con solo un patio de tumba bastante grande a la derecha a la sombra de una torre alta y delgada de forma triangular, había una pared masiva en la que se insertaba la puerta que rodeaba el perímetro de la prisión y el espacio interior era estéril. Este lugar parecía tan muerto casi como si estuvieran en otro planeta o algo así. Tan pronto como él y Andrómeda cruzaron el umbral de la puerta, Harry implementó la etapa 2 de su plan, levantando su varita, Harry disparó un aturdidor y golpeó el cuadrado del Capitán Bones en la espalda. Fue por otro auror pero Andy ya lo había dejado caer menos de un segundo después de que aturdiera los huesos. Suspirando, disparó un aturdidor al último auror al mismo tiempo que un rayo rojo salió de la nada y también impactó al desafortunado auror. Dejando caer su hechizo de desilusión y suspirando de nuevo, miró a los prisioneros confundidos y vio los tatuajes de serpientes y calaveras en cada uno de sus brazos, ya que llevábamos túnicas de recluso de manga corta y sus brazos estaban atados frente a ellos, era fácil de distinguir. Deben haber sido capturados en el callejón después de que él y Andy se fueron. Les frunció el ceño y luego les lanzó un cortador de cinta sin molestarse en mirar su obra y se dirigió a la puerta de entrada. Se sorprendió al ver a todos los guardias inconscientes y atados ya, y una sonriente Andrómeda girando su varita de manera molesta. Veo que te estás divirtiendo mucho esta noche, ¿encontraste los medallones? Harry preguntó con exasperación evidente en su tono. Ella solo sonrió inocentemente y le entregó 4 medallones, ya estaba usando el suyo porque somos sus 5 guardias inconscientes. Date prisa y trae a los aurores aquí, ordenó burlonamente. Caminando de regreso a donde había dejado a los aurores inconscientes, lanzó 3 hechizos encarcelados y deslizó un medallón en cada uno de ellos. Los medallones estaban encantados para actuar como una especie de repelente para que ningún dementor pudiera pasar a menos de 5 pies de un guardia, para evitar un beso accidental. Harry no esperaba que los dementores se soltaran, pero no quería arriesgarse a que ningún trabajador del ministerio fuera besado en caso de que ocurriera un accidente. Con un mobilis cortus, los hizo levitar hasta la puerta de entrada y los dejó caer junto a los guardias que estaban atados con cuerdas de posada y tendidos en el suelo. Luego, volviéndose hacia Andy, dijo: acciona el interruptor. Ella le sonrió y se estiró para tirar de un pesado interruptor de contacto de madera antiguo. Con un sonido metálico, la palanca grande se estrelló contra el contacto, lo que activó el Locking Works. Una cúpula dorada pareció resplandecer y cerró la sala que contenía al dementor a un par de cientos de pies alrededor de la puerta principal de la torre. La cúpula permitiría que los hechizos pasaran, pero los dementores no podían abandonar ese círculo de 300 yardas. Era una prueba de fallos en caso de que los dementores se salieran de control y tuvieran que ser contenidos. Bueno, estamos listos para irnos ahora, pero ¿cómo sacamos al dementor de la torre? Fue el turno de Harry para sonreír antes de sacarla de la caseta de los guardias y cerrar la puerta detrás de ellos. Harry levantó su varita y se concentró en un día en la playa de Brighton con los niños, Expecto Patronum gritó, y una luz plateada brotó de su varita, se volvió increíblemente brillante antes de tomar la forma de una gran leopardo hembra que corrió hacia la parte superior de la torre. Se desvanece en el techo. Esperaron 1 o 2 minutos antes de que los dementores explotaran por la entrada principal, tenía que haber más de 200 de las criaturas repugnantes. Cuando los últimos rezagados salieron seguidos por su Patronus, asintió con la cabeza hacia Andy, quien movió su varita y selló la puerta por la que entraron los dementores, atrapándolos afuera en las barreras. Luego Harry soltó su encantamiento Patronus. Andrómeda lo miró preocupada. ¿Puede el hechizo manejar tantos? Preguntó con incertidumbre. Solo hay una forma de averiguarlo, murmuró.
Levantando su varita, visualizó a los dementores ardiendo, el odio que tenía por su raza y su deseo de verlos completamente destruidos. Hizo un movimiento circular con su varita y canalizó todas estas emociones que había estado acumulando en su voz. Fien Dignis Spiritum Orbitus rugió y un aro de 4 pies de fuego candente se formó frente a él, apuntando con su varita a los dementores que se habían agrupado. Envió el aro alto en el aire, rodeándolos, girando su varita hacia la derecha, haciendo que el aro se expandiera a más de 150 pies de diámetro. El aro cayó inofensivamente a través de las guardias de bloqueo sobre el grupo de dementores. Flotando a unos 4 pies sobre el suelo rodeando a las criaturas ahora muy conmocionadas, que intentaron huir solo para encontrar que estaban atrapadas allí dentro del anillo en llamas. Asintiendo con la cabeza, Harry apuntó su varita hacia adelante por segunda vez, más anillos comenzaron a formarse desde el anillo principal como una gigantesca girosfera ardiente, cientos de anillos, cada uno en una dirección diferente, encerrando a los succionadores de almas dentro de una esfera de fuego tan caliente que el sudor brotaba incluso del cuerpo de Harry. Aunque él y Andy estaban a cientos de metros del fuego. Ahora vino la parte difícil, con una mueca giró su varita hacia la izquierda y la esfera que parecía un pequeño sol comenzó a encogerse sobre sí misma haciéndose más pequeña mientras se escuchaban gritos ensordecedores provenientes del interior de la conflagración. A medida que la esfera se reducía cada vez más, Harry tenía que canalizar más y más poder para mantener la cosa reduciendo su tamaño. Harry pudo ver puntos negros en su visión a medida que la bola se encogía más. Cuando llegó a unos 4 pies de diámetro, la bola explotó hacia afuera enviando cenizas en todas direcciones y extinguiendo las llamas. Harry se derrumbó de rodillas jadeando pesadamente y se detuvo el tiempo suficiente para vomitar. Tenemos que irnos, jadeó todavía tratando de recuperar el aliento. Asintiendo con la cabeza, Andrómeda lo ayudó a ponerse de pie y medio lo llevó a través de las puertas todavía parcialmente abiertas. Lo hiciste, dijo Andrómeda en voz baja mientras recorrían la corta distancia hasta el área del traslador. Sacó una pequeña llave maestra y colocó la llave de Harry encima de la llave y dijo inicio. Con un tirón detrás del ombligo, desaparecieron en un destello de luz azul. Cote contra Isla Azkaban, Mar del Norte, Reino Unido, 26 de junio de 1975, 8 Azkaban parecía una patada sobre la colina de las hormigas, todos los departamentos del DMLE estaban representados aquí, bueno, excepto por el mal uso de los artefactos miles. Por el momento, los altos mandos exigían respuestas. Había 5 cadáveres, 8 empleados inconscientes del ministerio, y la causa principal de todo el pánico y el caos, no había dementores en la isla. Por el amor de Dios, el sol brillaba aquí que no había sucedido en la memoria viva. Alastor Moody ya había interrogado a sus aurores y descubrió que estaban atónitos casi en el momento en que entraron por las puertas principales con sus prisioneros, que estaban hechos pedazos por todo el suelo. Los aurores habían sido atados y colocados en la puerta de entrada con el personal humano de la prisión, que tampoco recordaba haber visto a nadie. Se activaron los Lockdown Wards, que solo funcionaban si todos los dementor de la isla estaban en la torre o en el área de la sala. Alasdair estaba absolutamente desconcertado por toda esta situación y Crouch estaría furioso si regresaba sin nada. Al escuchar el sonido de alguien acercándose a él, se sorprendió al ver al jefe inefable llegar a pararse a su lado. Los dementores fueron destruidos, encontramos evidencia de un hechizo muy antiguo usado anoche que solo un puñado de personas tendría el poder de lanzar. ¿Te importaría adivinar quién es la firma que lanzó el hechizo? Preguntó Kramer con un toque de diversión en su voz. ¿Ese tipo del callejón? Preguntó Moody todavía aturdido por la noticia de la destrucción de los dementores, ni siquiera sabía que era posible. De hecho, se hace llamar Reaper, se ha ocupado de muchos problemas del mundo mágico. Era solo cuestión de tiempo antes de que esas criaturas se volvieran contra nosotros, ya sea por un mago oscuro que les ofreció más de lo que podíamos. O podría haber sido tan simple que se cansaron de ser nuestros sirvientes. Dejemos que el Reaper haga su trabajo, por el estado en el que dejó a la gente anoche, claramente no desea dañar a inocentes, dijo Kramer simplemente. ¿Y si intentamos capturarlo? Preguntó Moody con curiosidad. Entonces muy bien podrías terminar como esos idiotas. Kramer señaló con el pulgar sobre su espalda a los pedazos de mortífagos que yacían por todo el suelo estéril junto a la Gatehouse. De todos modos, buena suerte, jefe Auror, dijo Kramer mientras caminaba hacia la puerta principal para dejar este horrible lugar. Bueno, joder. Fue la elocuente respuesta de Moody.
/cor contra /oficina del director, Escocia, 26 de junio de 1975, 21. Este era un día de buenas noticias, los dementores habían sido destruidos. Albus había presionado para que lo sacaran de esa isla maldita durante años. Los informes decían que fueron incinerados por un hechizo arcano, la llama de Mente, un hechizo arcano con el que Albus no estaba familiarizado. Lamentablemente, The Reaper había matado a los prisioneros que fueron capturados, pero una vez más protegió a los inocentes. Los guardias y los aurores estaban encerrados dentro de la puerta de entrada con los medallones repelentes de Dementor. Por otro lado, The Reaper parecía odiar realmente a Tom Riddle. Tal vez debería acercarse al hombre, tal vez Albus podría hacerle entrar en razón y darse cuenta de que darles a estos hombres una oportunidad de redención era la manera correcta de hacer las cosas. Albus reflexionó sobre esto mientras volvía a leer los informes. /Cotter contra /Malfoy Manor, Wiltshire, Inglaterra, 26 de junio de 1975, Sametime. Este fue un día de malas noticias. Tom Riddle estaba furioso. Crucio le gritó a Corbin Jaxley después de haber informado de la destrucción de los dementores de Azkaban. Jaxley era su hombre en el DMLE, trabajaba en los servicios administrativos presentando los informes entregados por los aurores en el campo, y cuando encontró el informe que presentó a la Storm Moody, rápidamente hizo una copia y lo antes posible informó sus hallazgos a su maestro. Voldemort soltó el hechizo. ¿Saben quién destruyó a mis dementores?, preguntó con una calma mortal. Jaxley tembló. Sí, mi señor, el inefable confirmó que era la parca. El hombre respondió con la voz llena de terror. Bueno, entonces creo que deberíamos averiguar más sobre este Reaper. ¿No está de acuerdo, señor Jaxley?, preguntó Voldemort con voz sedosa. Sí, mi señor. Corbin Jaxley respondió rápidamente. Bien, déjame, tengo que pensar en esto. Fue la orden de los señores oscuros y Jaxley se apresuró a obedecer y salió de la habitación tan rápido como sus gritos músculos se lo permitieron. Reaper, me acabas de convertir en un enemigo, murmuró Voldemort a la habitación vacía. Quizás es hora de que les presente a Bella y a Black sus misanclas para que las guarden. Estoy empezando a preguntarme si es hora de hacer otra y completar las 7. El Reaper parece una amenaza mucho mayor que el viejo tonto. Dudo que pueda matarme, pero es mejor prevenir que curar, fueron los pensamientos finales de Voldemort antes de enviar a buscar a sus dos más fieles para proteger sus tesoros. Capítulo 14. Gringotts Bank, Diagon Alley, Londres, 1 de julio de 1975, 9:26. Bellatrix Lestrange estaba teniendo una buena semana. En primer lugar, no le habían asignado para ir a la misión al callejón Diagon, que fue un completo desastre y terminó haciendo que su esposo perdiera la cabeza, literalmente. Estaba muy agradecida con el señor oscuro para eso. Ahora tenía el control total sobre las bóvedas del Lestrange y no tenía que tocar a su cerdo de un marido. Rodolphus estaba en la sala de cuidados a largo plazo de St. Mungus y Rabastian no pudo hacerse cargo del señorío porque su hermano y Lord todavía estaban técnicamente vivos. En segundo lugar, su maestro le había dado un tesoro invaluable para que lo guardara a salvo y ella se había ganado el puesto de su primer lieutenant. Ella comandaría su propio equipo de mortífagos cuando atacaran Hogsmeade el próximo octubre. Estaba más que honrada por su fe en ella y no lo decepcionaría. Ella acababa de llegar al banco Goblin y exigió al cajero que me llevara a mi bóveda. Bastante grosera si era honesta consigo misma, pero no le dio mucha importancia. Después de todo, los goblins no tenían sentimientos, simplemente pequeñas criaturas desagradables destinadas a servirla. El goblin se deslizó de su taburete y respondió con rigidez: sígame por favor, señora Lestrange, y la condujo desde el vestíbulo hasta la boca de los túneles, donde ambos subieron al carro y se lanzaron por el túnel a una velocidad vertiginosa, girando y girando al azar. El carro parecía viajar mucho más rápido de lo habitual. Esta es probablemente la forma de los pequeños cabrones de vengarse de mí por ser grosero con él. Bueno, las bromas sobre él porque me encanta la velocidad, pensó feliz mientras pasaban por una cascada. Bellatrix no tenía idea de que acababa de activar alertas en todo el banco. Desde que se encontró el primer Horcrux hace más de 2 años, los goblins habían instalado sensores en todo el banco para detectar si alguno había entrado en Gringotts, lo cual era una violación de varios tratados. Cualquier bóveda que se encontrara albergando un alma o un contenedor de alma se confiscó automáticamente. Entonces, por supuesto, le permitirían colocar un Horcrux en su bóveda y dejar que se fuera ajena al hecho de que había perdido todo en la bóveda del Lestrange.
A los goblins les encanta el oro fácil, y cuando el conductor vio el sensor en su carrito parpadeando en rojo silenciosamente diciéndole que Bellatrix tenía un artículo de contrabando en su poder, sonrió y pensó para sí mismo. Desearía poder ver la expresión de su rostro cuando la descubra. Bóvedas nuestras ahora. Al llegar al frente de su bóveda, tuvo que esperar a que el goblin sacudiera el sonido metálico y un sonido de metal contra metal resonando a través de la caverna. El sonido hizo que el dragón blanco ciego se acurrucara en un rincón dejando al descubierto la puerta de su bóveda. Rápidamente abrió su bóveda presionando su anillo de mujer contra el sello Lestrange grabado en la puerta de metal pesado. Luego vagó entre la armadura hecha por duendes y las extrañas pieles invaluables de criaturas extintas hace mucho tiempo. El oro y las joyas cubrían el suelo y se amontonaban casi tocando el techo a ambos lados del camino. Llegó a la parte posterior de la bóveda y sacó la pequeña copa. Era realmente una pieza hermosa, tenía un tejón grabado en un costado, tenía dos asas finamente forjadas y una base elevada y estaba hecha de oro macizo si ella no estaba equivocada. Lo hizo levitar hasta el estante más alto que había sido tallado en el esrone que formaba las paredes de la bóveda. También agarró una bolsa considerable de monedas de oro y salió de la bóveda con su trabajo completo. El viaje a la superficie fue igual de rápido, excepto que ahora el goblin que operaba el carro tenía una sonrisa satisfecha que la hizo estremecer. Saliendo del carrito y poco después del banco, se dirigió a la casa de su tía Walburga. Su abuelo había convocado una reunión familiar. Cote contra número 12 Grimauld Place, Londres, 1 de julio de 1975, 12 Bueno, de alguna manera, Arcturus lo había convencido para que viniera a esta reunión. Afortunadamente Melania se había ofrecido como voluntaria para vigilar a Nimue e Iggy, de lo contrario, esta maravillosa experiencia se amplificaría significativamente. Realmente necesitaba dejar de dejarlos con sus bisabuelos tan a menudo, que siempre regresaban rebotando en las paredes por todos los dulces que Melania les daba. Arcturus había convocado esta reunión para discutir cómo la casa de Black manejaría la situación actual, con los dos ataques de la semana pasada. Las noticias sobre Azkaban lo aterrorizaron y dejaron un punto muy claro. La parca discrepaba con cualquiera asociado con el actual Señor Oscuro. Harry y Andrómeda habían llegado temprano y actualmente estamos sentados en su lugar en el extremo de la mesa más alejado de Lord Black. Cuanto más cerca de la cabeza se sienta, más alto es su rango en la jerarquía familiar. Se les unió Narcisa, quien estaba charlando con Andrómeda mientras Harry se sentaba frente a los dos perdidos en sus pensamientos. La runa había estado en su mente desde su regreso de Azkaban. Era una simple runa de transferencia de poder que había sido marcada en el centro de su pecho cuando fue sacado del futuro. Parecía un insecto con un cuerpo de diamante, o una A colocada encima de una V con la barra transversal de la A extendiéndose para terminar con un círculo en cada extremo. Rune estaba iluminado en azul cuando regresó de Azkaban y pudo sentir que su fuerza regresaba muy rápidamente. Cuando le dijo a Andy esto, ella había ejecutado un hechizo de detección de núcleos que él le había enseñado durante su entrenamiento. Obtuvo una lectura del 28% y antes de que pudiera cancelar el hechizo subió al 32%. No le había dejado pensar mucho más sobre el tema esa noche, vio pruebas de que se estaba recuperando. Así que lo había arrastrado a la habitación para que gastara algo de energía. La adrenalina hizo cosas maravillosas con el sex drive de Andrómeda. Durante los días siguientes, había revisado todos los mensajes de texto que tenían que ver con la magia rúnica. No pudo encontrar nada relevante. Un rúnico aray hizo que un montón de runas funcionaran en conjunto entre sí. Las runas tenían que ser equilibradas por otras runas que evitaban que la matriz se desestabilizara, de lo contrario podrían fallar y explotar hacia afuera con la magia que las cargaba. Se pensaba que una sola runa era inútil, pero la marcada en su pecho parecía atraer la magia ambiental y acelerar la recuperación de su núcleo. El flu que cobró vida lo sacó de sus pensamientos y el resto de la familia de Andrómeda salió uno tras otro. Cygnus salió primero, solo se tomó el tiempo para fruncir el ceño a Ari antes de tomar su lugar cerca de la cabecera de la mesa junto al padre de Sirius, Orión. Fue seguido poco después por Druella, quien sonrió suavemente a sus hijas y asintió con la cabeza en su dirección y luego tomó su lugar frente a Cygnus, a la izquierda de Walburga. Finalmente salió Bellatrix quien se sentó al otro lado y a su derecha junto a Andrómeda. Pronto llegaron más miembros que nunca conoció y el espacio entre su grupo y la línea directa se llenó. Luego, cuando parecía que todos habían llegado, Arcturus pidió que se sirviera el almuerzo.
Harry notó que Bellatrix permanecía en silencio solo tomándose el tiempo para dispararle miradas de vez en cuando. Harry también notó que los ojos de su esposa se entrecerraron ante su hermana mayor cuando hizo esto y Harry solo suspiró internamente. Realmente no quería estar cerca de esta reunión y al mirar a Sirius vio sus sentimientos reflejados en el rostro de su dios padre de 15 años. Pareció que tomó una eternidad para que el desierto estuviera servido y Arcturus se pusiera a trabajar. Los platos se habían desvanecido dejando a todos en la mesa mirando expectantes hacia el jefe de la mesa. Muy bien, vayamos directo a eso. En primer lugar estamos a punto de sumergirnos en la guerra. El ataque al callejón fue el tiro inicial. La casa de Black será neutral en esto. ¿Por qué demonios seríamos neutrales? El Señor Oscuro purgará nuestro mundo de sangre sucia y devolverá a los sangre pura a nuestro lugar apropiado. Walburga chilló al otro lado de la mesa. Cience. Nos mantendremos al margen. Si los últimos días nos han enseñado algo, es que Reaper ha declarado al Señor Oscuro y su causa como un enemigo. Él y quien esté trabajando con él han matado más de 100 muerteater y acabó con toda la raza de dementores. No permitiré que su ira caiga sobre mi familia. Arcturus rugió hacia la habitación ahora silenciada. Bellatrix tuvo que usar cada parte de su autocontrol limitado para no hablar en nombre de su amo. Pero incluso ella sabía mantener la boca cerrada cuando hablaba de su abuelo. Lord Black se aclaró la garganta de nuevo. Adrián y Andrómeda. Me gustaría pedirles que se llevaran a mi heredero para quedarse en su casa durante el verano. Necesita ser entrenado en magia combativa. Me tranquilizaría saber que Sirius puede cuidarse a sí mismo. ¿Podría hacer esto por mí? Sorprendido, Harry miró a Andrómeda con recelo, quien asintió con la cabeza, luego se encontró con la mirada de Lord Black y asintió, y nos sentiríamos honrados con Lord Black. Arcturus asintió con aprobación y luego comenzó a hablar de nuevo. Tienes mi gratitud. También tenemos que ir. Fue cortado por Bellatrix esta vez que califica a este sucio mestizo para entrenar a tu heredero. En todo caso, debería entrenarlo, exigió con vehemencia. Arcturus en realidad sonrió esta vez. Perdóname si me equivoco Bellatrix, pero si recuerdo la última vez que desafiaste a Adrián, te dejó sin aliento en la tierra en medio del callejón Diagon. Quiero a Sirius entrenado por los mejores, así que a menos que puedas demostrar que eres mejor que Ari en nuestra cámara de duelo, mi decisión es definitiva, declaró Arcturus sin rodeos. Bellatrix en realidad hizo una mueca de dolor al recordarlo. Estuvo en agonía durante 3 días después de esa confrontación y el mestizo ni siquiera había estado prestando su atención, sus ojos estaban fijos en sus padres. No había puesto ningún poder en el hechizo que la golpeó y se sintió como si un caballo la hubiera pateado. No, ella no se batiría en duelo con él cuando tuviera toda su atención. Déjalo ser el problema de Sirius. Bella pensó para sí misma. Después de que Bellatrix no hizo ningún intento de volver a hablar, Arcturus continuó. También necesitamos repasar algunas reglas. Nadie en esta familia debe apoyar a este señor oscuro. También he decidido que no habrá más de estos matrimonios arreglados. Arcturus miró a Cygnus antes de continuar. Ese chico Malfoy intentó tomarse libertades con Narcisa y no me hagas empezar con el idiota de Rowle con el que intentaste casarte con Andrómeda. De nuevo miró a Cygnus, quien parecía incómodo siendo el centro de la ira de su padre. Ninguna Narcisa es libre de elegir a su propio pretendiente dentro de lo razonable y finalmente las bóvedas familiares están selladas para cualquiera que no se llame Arcturus Black. No permitiré que nadie financie a este señor oscuro con Black Gold a mis espaldas. Arcturus volvió a tomar asiento y se desconectó de las numerosas protestas y exclamaciones de ira de sus hijos. Walburga y Cygnus, en particular, parecieron lívidos ante la noticia de que esencialmente fueron cortados. Poco después de que la mayoría se fuera enfadada, Bellatrix fue la primera en irse cuando Arcturus disculpó a todos. Harry se quedó en su asiento hasta que la cocina estuvo casi vacía, luego se dirigió a la cabecera de la mesa donde Arcturus y Sirius estaban hablando y luego se aclaró la garganta. Recogeré a Sirius de tu cabaña esta noche, tengo que ir. Cuadró la casa y dispuso su alojamiento. Harry informó a Lord Black. Está bien, Adrián, realmente aprecio esto. Estoy seguro de que lo tendrás entrenado en poco tiempo, dijo Arcturus amigablemente antes de estrechar la mano de Harry. Harry luego se volvió hacia Sirius y dijo amenazadoramente: prepárate para 2 largos meses, y luego se fue antes de que Sirius pudiera responder. Sirius ya estaba teniendo dudas sobre la idea que se le había ocurrido a su abuelo, y ahora estaba realmente preocupado. En su estado de ansiedad ni siquiera vio a su abuelo sonreírle.
Arcturus sabía que el entrenamiento de combate era brutal y ahora su nieto también lo aprendería. Era hora de que su heredero creciera y el entrenamiento de combate definitivamente lo ayudaría a hacer precisamente eso. Cotter contra Evans Farm, Condado de Durham, Inglaterra, 2 de julio de 1975, 5:30. Sirius se despertó muy groseramente cuando fue rociado por un chorro de agua helada que lo roció en la cara, solo dejó de rociar cuando sus pies tocaron el piso y le arrojaron un par de pantalones cortos deportivos. Vístete, tienes 5 minutos, Harry ladró antes de cerrar la puerta. Sirius se puso atontado los pantalones cortos que le dieron y luego se puso los calcetines y los extraños tenis que Harry le había dado anoche, tenían una marca de verificación en el costado de la parte superior y un patrón de gofres en la suela. Se sentían cómodos y ligeros en sus pies mientras los ataba, salió de su habitación y se encontró con Harry en la puerta principal. Está bien, sígueme, le dijo Harry a Sirius mientras lo conducía afuera y caminaban hacia el granero. Una vez que estuvieron dentro, Harry se puso manos a la obra. Está bien, empecemos con calma, quiero que corras 20 vueltas por la habitación, dijo Harry, y cuando Sirius se quedó mirando atónita a la habitación, lanzó un hechizo punzante que lo hizo moverse. Sirius estaba enojado por la forma en que su abuelo hablaba, solo estaría teniendo un poco de entrenamiento de duelo alegre con Harry y luego Andy le haría galletas mientras jugaba con los niños y pasaba el rato con sus primos todo el verano. Lo que consiguió fue sacado de un bonito sueño justo antes de que Marlene se estaba quitando la parte superior, despertado por un chorro de agua helada y luego drogado a un granero antes de que los gallos incluso se despertaran. Luego lo obligaron a correr vueltas por el interior del granero, pero por supuesto, el interior es del tamaño de un maldito campo de Quidditch. Cada vez que disminuía la velocidad, recibía un hechizo punzante en la espalda. No es así como se supone que debes tratar a un abuelo heredero. Sirius hervía en su mente. Finalmente la vuelta 20 se completó y Sirius se derrumbó en el suelo ligeramente acolchado, jadeando por respirar. Bueno, ahora que la parte fácil es hora de hacer algunas flexiones, dijo Harry alegremente, y cuando Sirius no se movió lanzó otro hechizo punzante. El niño apenas lo esquivó y rápidamente se puso en posición de lagartija y comenzó dicho ejercicio. Esto era el infierno. Después de las flexiones, tenía que hacer abdominales y luego flexiones. Le dieron un descanso de 5 minutos antes de que lo hicieran pararse en un círculo de 6 pies y le dispararan hechizos punzantes que se suponía que debía esquivar. Cuando esto finalmente terminó, le dijeron que se duchara antes de que el desayuno estuviera listo. Cuando salió del granero vio que había salido el sol y lentamente caminó penosamente hacia el baño para darse una ducha tranquila, o eso pensó que era la idea. Hasta que alguien entró al baño, llamó para decir que estaba aquí. Su prima niña respondió: lo siento, Siri, realmente me puse a orinar, y escuchó el asiento caer de golpe. La escuchó levantarse para irse un minuto después, cuando él se estaba lavando el pelo. Se escuchó el sonido de un rubor seguido por la puerta cerrándose de golpe. Sirius aulló cuando el agua fría se acabó y fue escaldado por agua increíblemente caliente. ¿Podría este día empeorar? Sirius murmuró. Podría, después del desayuno, Harry ejecutarlo a través de ejercicios muggles mano a mano que consistían en mantener diferentes posturas antes de pasar a la siguiente. ¿Por qué me estás enseñando a luchar contra los muggles? Sirius preguntó, sintiendo que sus músculos gemían por mantener esta postura por lo que parecía la milésima vez. Simple, a veces no tendrás tu varita encima, también te ayudará a esquivar hechizos con más fluidez. Siguiente postura, respondió Harry antes de volver a la tarea. A las 11 Harry llamó a detener su entrenamiento físico. Está bien, así es como funcionará desde ahora hasta que comience la escuela, entrenamiento físico hasta las 11. Harry arrojó un libro que Sirius atrapó. Ese libro contiene hechizos de combate que quiero que domine por su cuenta. Esta habitación está protegida contra el rastro, arroje magia en cualquier lugar fuera de esta habitación y el ministerio lo sabrá. Harry le dijo y luego señaló un rango objetivo hacia la parte trasera del granero. Usa los maniquíes de Target para aprender los hechizos. Después de la cena, Andrómeda comenzará tu práctica de duelo. Harry terminó de hablar. Sirius suspiró aliviado por esas palabras solo para que su corazón se derrumbara cuando vio la sonrisa en el rostro de Harry. ¿Va a ser igual de brutal, no es así?, preguntó Sirius temiendo la respuesta. La entrené yo mismo, así que imagino que usará mis técnicas. No te preocupes, en unas 2 semanas tu cuerpo se acostumbrará al regimiento. Ahora llega la hora del almuerzo y si no nos apuramos Ninny se lo comerá todo. Harry se rió entre dientes y abrió el camino hacia la casa. Durante todo el camino a la casa, Sirius tuvo un pensamiento: ¿en qué diablos me metí?
Cotter contra Evans Farm, Condado de Durham, Inglaterra, 15 de julio de 1975, 8. Toda la tripulación estaba desayunando, Sirius todavía se veía exprimido, Minnie e Iggy charlaban tranquilamente entre bocados de avena, Harry estaba leyendo el periódico de la mañana, mientras Andrómeda vigilaba a los niños y comía su propio desayuno con tocino y huevos con una tostada igual que la de Harry. Cuando Sirius se quejó una mañana con su primo por comer papilla mientras ella y Harry desayunaban de verdad, ella le dijo: golpéame en el ring de duelo una vez y luego podrás comer tocino, hasta entonces desayunar. La lectura del periódico de Harry fue interrumpida por una lechuza que aterrizó frente a él, con el corazón apesadumbrado le ofreció al pájaro su último trozo de tocino que la bestia codiciosa devoró, insensible a la tristeza de Harry por tener que entregar su último trozo de bondad frita. Suspirando, tomó el pergamino de la pierna del búho ignorando a su esposa riéndose de él y rompió el sello de Gringotts cuando el búho voló por la ventana. Después de leer la carta 2 veces miró a Sirius y trató de decepcionarlo fácilmente. Lo siento Sirius, tengo que ir al banco en breve, así que no podremos hacer el resto de tu entrenamiento físico hoy. Harry dijo en el tono de alguien que está dando una noticia devastadora. Sirius parecía que la Navidad había llegado temprano y sonrió feliz. Está bien Harry, encontraré algo que hacer, dijo con una voz muy controlada aunque por dentro estaba bailando. Tonterías, dejaré a los niños con el abuelo y lo llevaré a cabo durante el resto de su entrenamiento, dijo Andrómeda casualmente. El rostro de Sirius decayó y abatido puso su papilla alrededor de su plato. Realmente no tienes que hacerlo Andy, estaré bien por un día. Andrómeda se limitó a sonreír. No puedo arriesgarme a dañar tu entrenamiento, realmente no es ningún problema, Siri respondió Andy inocentemente. Ya gama, corearon Minnie e Iggy mientras Andy los preparaba para el viaje a la casa de sus bisabuelos. Corrieron para darle un abrazo a Harry, quien los tomó en brazos y los abrazó y sobre su risa les dijo: sean buenos para los abuelos, los amo a los dos, y luego besaron sus cabezas antes de que él los enviara con su madre, quien los guió hacia el flu. Te amo papi, chilló Minnie. Te amo papá, dijo Iggy más tímidamente. Después de despedirse, Andy los condujo a través de la red flu y la cocina se quedó casi en silencio menos el suspiro ocasional de Sirius. Harry se rió entre dientes y siguió leyendo el periódico hasta que Sirius habló: ella es más brutal que tú durante el entrenamiento, ¿en serio? Seguramente Andy no podría ser peor que yo, ella es tan gentil y dulce. Preguntó Harry fingiendo sorpresa. Lo es. Ella usa ese hechizo punzante para todo, y es mala. Sirius hizo un puchero. Hablaré con Andrómeda sobre ser más amable en el entrenamiento, ¿está bien, campeón?, le preguntó Harry a Sirius con cierta sarcasmo. Sirius no se percató del sarcasmo y asintió con gratitud sonriendo felizmente. Fue casi cruel, pero Harry tuvo que presionarlo y con suerte saldría mucho mejor por ello, y una vez que hablara con Andy la vida de Sirius se volvería más miserable. El silencio reinó una vez más y Harry leyó su periódico y disfrutó de algo de paz y tranquilidad antes de lo que iba a ser un largo día en el banco. Andy regresó unos 15 minutos más tarde y llevó a Sirius enfurruñado al campo de entrenamiento antes de dirigirse al banco. Cotter contra Gringotts Bank, Diagonal J, Londres, 15 de julio de 1975, 9:30. Harry entró en la oficina de Longblades y se sorprendió al ver a Helga Uflepuffs-Goblet y la familia Gaunt sonar en su escritorio. Longblade estaba mirando un mapa del Reino Unido y miró hacia arriba cuando notó que Harry estaba allí mirando los artículos en su escritorio. Señor Black, me alegro de que haya respondido tan pronto. Hace unas 2 semanas su cuñada colocó esto, señaló a la copa en su bóveda. Teníamos sensores colocados por todo Gringotts después de su descubrimiento en Hogwarts. Detectamos eso. Llevaba un Horrocrux cuando entró al banco, no llevaba uno cuando se fue. Usamos el tratado de 1294 como premisa para registrar su bóveda y al encontrar un Horrocrux se apoderó de su bóveda. Ahora la razón por la que te llamamos es porque usted vino de una época diferente y casi puedo apostar que ha peleado con él antes de regresar a esta línea de tiempo. Necesitamos saber cuántos creó el señor Riddle, así que si tiene alguna información sobre el tema, ¿podría compartirla conmigo? Longblade terminó de hablar y miró a Harry expectante. Harry se quedó boquiabierto ante el Goblin. Cómo fue capaz de dar los saltos de lógica que hizo fue realmente impactante. Aun si los Goblins se ocuparan de los Horrocruxes, eso sería un problema menos para él, y la caza de Horrocrux la última vez. Había sido un trabajo miserable y tedioso. De acuerdo, sabía dónde estaban la mayoría de ellos.
Aún así, si alguien más quería el trabajo, podría tenerlo y los goblins parecían odiar realmente a los horrocruxes. Harry suspiró antes de responder. En mi tiempo hizo 6. Copaufletuffs, diadema de Ravenclaws, relicario de Slytherins, anillo de la familia Gaunt, un diario Muggle con el nombre Tom M. Riddle grabado en la portada y una gran serpiente llamada Nagini. Le confió el diario a la familia Malfoy, escondió el relicario en una cueva junto al mar y la serpiente que tenía con él en todo momento. Harry enumeró. Eso se suma a nuestra búsqueda, dijo Longlae mostrándole a Harry el mapa que tenía 3 puntos rojos en en algún lugar de Nottingham. Harry reconoció con bastante facilidad el lugar Knock Manor. Había un punto solitario en Wiltshire también fácilmente reconocible como Malfoy Manor. Controlaremos los artículos y los destruiremos lo antes posible, pero es posible que tengamos que contratarte para que obtengas el de Wiltshire, dijo Longlae sin rodeos. Harry asintió con la cabeza. He hecho cosas más locas antes. Sí, si necesitas que se haga ese trabajo, la parca podría hacer una visita a los Malfoy, e incluso lo haré gratis. Harry se rió entre dientes. Longlae no solía elegir favoritos, pero el señor Black era uno de sus clientes favoritos. Cotter contra Evans Farm, Condado de Durham, Inglaterra, 1 de agosto de 1975, 11. Sirius suspiró mientras se desplomaba en el suelo, sus músculos estaban destrozados, tenía moretones en sus antebrazos y sangre en su rostro donde debía reducir la velocidad para bloquear un puñetazo de su primo. El entrenamiento mano a mano había progresado de pasar por las diferentes posturas a ser parcas con ellas. La mayoría de las posturas eran diferentes técnicas de bloqueo, sus maestros le mostraron lentamente la forma práctica de usar esas posturas en sus sesiones de moderación. Después de que le había contado a Harry lo malo que era Andy en el entrenamiento, Harry le había pedido que fuera más amable con su prima, ella asintió con la cabeza. Te prometo que no seré tan mala en nuestras prácticas de duelo, dijo inocentemente. Luego le había exigido a Harry que la dejara hacerse cargo del entrenamiento mano a mano de Sirius cada 2 días para compensar a su pobre primo. Sirius, que había estado escuchando a escondidas en su puerta, había pasado de aliviado a muy preocupado muy rápidamente. Tenía buenas razones para preocuparse, aparentemente su prima se molestó en ser acusada de su esposo, ella había sido despiadada en sus primeras sesiones de entrenamiento después de eso y fue bastante liberal con los hechizos punzantes. Harry estaba loco por casarse con ella, la mujer era una sádica. Se había acostumbrado al ejercicio físico que se alargaba progresivamente con el paso del tiempo. La primera semana había corrido 20 vueltas, luego hizo 25 flexiones, 50 abdominales y 10 dominadas. Al comienzo de cada semana, se agregaron 5 más a cada ejercicio. Así que esta mañana había hecho 45 vueltas, 50 flexiones, 75 abdominales y 30 flexiones. Lo extraño era que no era tan agotador como su primera semana de entrenamiento, y siempre se sentía bien después de que también había notado que su estómago, brazos y pecho comenzaban a definirse y en realidad estaba comenzando a disfrutar de su mañana. Carreras. Harry entró a la sala de entrenamiento a las 11:30 y vio a Sirius practicar el hechizo penetrante. Estaba dejando que Sirius aprendiera hechizos por su cuenta porque el trabajo del hechizo era la parte más fácil del duelo y le permitía al chico encontrar su propia preferencia y estilo. Aclarándose la garganta para llamar la atención de los chicos, Sirius levantó la vista del muñeco que acababa de perforar. ¿Has practicado sobre encadenamiento de hechizos? ¿Porque ese hechizo en particular hace una muy buena cadena?, preguntó Harry antes de demostrarle al muñeco. Harry silenciosamente lanzó 10 hechizos perforantes que los movimientos de la varita fluían sin problemas y parecía un chorro azul continuo de luz saliendo. Su varita, los hechizos golpeados haciendo fuertes golpes al contacto con la madera, el pecho del pobre maniquí estaba plagado de agujeros del tamaño de una hoz. ¿Cómo lanzaste los hechizos sin encantamiento? Sirius preguntó, que estaba profundamente impresionado por esa exhibición. Bueno, la forma en que me enseñaron fue a lanzar algunos hechizos con los ojos cerrados, cualquier hechizo servirá, y sentir la forma en que la magia fluye a través de ti, mantén ese sentimiento, recuérdalo e intenta forzar ese sentimiento de tu magia a través de tu varita con la intención del hechizo que estás tratando de lanzar. Esa basura en los libros de texto sobre decir el encantamiento en tu mente funciona para algunos, pero limita lo que pueden hacer. Querer que tu magia haga lo que quieres fuera de los límites de los encantamientos es el secreto al casting no verbal.
Solo ten en cuenta que es un proceso lento, le dijo Harry a Sirius. Sirius estaba concentrado bebiendo en las palabras de Harry y le brillaron los ojos. Creo que practicaré eso. Gracias por el consejo, dijo Sirius ya cerrando los ojos y preparándose para lanzar un hechizo. Harry sonrió con orgullo, el chico había recorrido un largo camino en solo un mes. Había dejado de quejarse de todo después de que Andy se hiciera cargo de parte de su entrenamiento mano a mano. La amabilidad de su dulce esposa debe haber inspirado a Sirius a trabajar más duro, porque en los días en que Harry le enseñó mano a mano, el chico mostró una gran mejoría. Ahora se estaba esforzando a sí mismo para mejorar su magia y mostró una determinación real por mejorar. Harry sonrió, realmente iba a extrañar tener a Sirius cerca cuando el chico se fuera a la escuela. Harry asintió, ya es hora de que tome una mayor mano en el entrenamiento mágico de Sirius, creo que me haré cargo de su entrenamiento de duelo esta noche, pensó Harry para sí mismo y se dirigió a la casa para informar a Andrómeda de sus planes. Esto podría tomar algo de negociación, a Andrómeda le gustaba batirse en duelo con Sirius, le dijo a Harry que era terapéutico y Harry tenía la sensación de que tendría que hacer algunas concesiones. Tal vez si le subiera la adrenalina. Final capítulo 14.